Seguimos en el de Libros y vamos a hablar con Lola Escudero. Ella es geógrafa y miembro fundador de la Sociedad Geográfica Española y es quien ha supervisado el Atlas de los Exploradores Españoles, que es el libro del que hoy queríamos hablar. Así que ya ven que hoy la cosa va de viajes. Lola, bienvenida a el de Libros. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí esperando hablar de exploradores. De exploradores, de viajes, y de sí. orígenes y de todo. Ya hemos dicho en el inicio del programa que íbamos a viajar por muchos lugares del mundo, por todos los continentes prácticamente. Y por todas las épocas, o sea, figúrate. Un viaje en el espacio y en el tiempo. Muy bueno, bien. Voy a preguntarte por los orígenes de esta obra. ¿Cómo os planteáis esta ambiciosa obra, que vamos a decir que es bastante grande en cuanto a volumen? Así que es un ejemplar para regalar, para tener en casa, para observar y, bueno, una preciosidad. Sí, mira, esto es cuando se fundó la Sociedad Geográfica Española, hace 14 años, que estaba ahí un poco en los orígenes, desde el principio tuvimos como objetivo recuperar esas historias de exploradores españoles que mucha gente desconoce y a veces que están muy denostados. Y cuando tú vas por el mundo y ves esas historias de exploradores británicos o franceses y tal, dices, pero bueno, si nosotros hicimos estas cosas y muchas más, pero no le hemos dado marketing a nuestras exploraciones, no hemos sabido venderlas. Y siempre hemos pensado que era una asignatura pendiente recuperar esas historias, muchas olvidadas. Y desde el principio pues hemos tratado de recuperarlas pues en nuestra revista, en algunas publicaciones que hemos hecho específicas. Y luego el año pasado pues se nos ofreció un poco la oportunidad con los de Editorial Planeta, Geoplaneta concretamente, de hacer este atlas de los exploradores. Que tú dices que es muy gordo, pero nos hemos dejado en el tintero muchísimos, o sea que me imagino que había un montón de cosas, porque la verdad es que yo decía que era grande también de volumen, y sobre todo porque la edición es bastante lujosa, puesto que recorre muchos lugares y además tiene una serie de mapas, así que vamos a decirle a Geoplaneta, que es la editorial que entre comillas se lo ha currado. Sí, se lo ha currado porque además se ha currado mucho también el tema de los mapas, que tú dices que es muy importante, porque cada expedición o cada viaje pues lleva su pequeño mapita para que la gente lo pueda seguir, porque hay veces que habla de sitios pues que no tienes por qué saber dónde están exactamente en el mapa, ¿no? Entonces, ¿y eso es también práctico? a veces Incluso ¿Perdona? por si es práctico, por si incluso les apetece a los oyentes un poco seguir esa ruta, ¿no? La Sí, que trazaron justo. los exploradores. La verdad es que lo que decías de los exploradores españoles era una pregunta que ya nos sugerían en nuestra página de L de Libros. Nos decían que porque había muchos descubrimientos que se atribuyen a otros exploradores cuando realmente es posible que hayan sido a costa de exploradores españoles. Además dice en concreto un oyente que se llama Justivir que parece no haber habido más exploradores que los ingleses cuando realmente es España la que descubrió medio mundo. Sí. Además, mira, el siglo XVI y XVII, que yo le llamo al XVI, le llamo la era de los prodigios, porque cuando te los lees a los exploradores, y además tenemos la suerte de contar con cronistas de la época, ¿no? Y te los lees y parecen aventuras de Indiana Jones, poco más o menos, ¿sabes? Y dices, pero bueno, ¿y por qué nosotros no le hemos dado más cancha a esto? Hubo muchas cosas, nosotros una leyenda negra un poco, ¿no? Después parecía como que nos daba vergüenza, ¿no? Reivindicar esos exploradores que a veces eran conquistadores, pero también eran conquistadores los británicos, o sea que no... Y nos ha dado como cierto apuro y yo creo que hay que quitarse de tonterías y ver lo que hicieron. Y muchos eran exploradores. Yo soy una fan yo estoy especializada en Orellana, ¿no? Pues Orellana es un personaje que daría para una película y para muchas novelas. Es un tipo que se hace por primera vez en la historia del mundo todo el descenso del Amazonas sin saber que va a descubrir el río más largo del planeta, la cuenca más grande del planeta y con 56 hombres, de los cuales no pierde casi a ninguno, en una barca construida por él mismo a orillas del Amazonas. Y bueno, es una odisea que se relata en primera persona, que la relata Carvajal, que es un fraile que va con ellos, y te la lees y vas diciendo, joder, pero esto es un aventurón, ¿no? O sea, aparte de la importancia geográfica que tiene el descubrimiento, la incorporación de ese enorme territorio a los conocimientos geográficos del mundo, ¿no? Entonces, hay muchas de esas, y tú dices, ¿por qué los británicos? Bueno, porque ellos... La gran época de la exploración británica fue más tardía que la nuestra, fue sobre todo en el siglo XIX, podríamos decir más bien, XVIII, XIX sobre todo, y ahí había muchos más medios para difundir las cosas. Ellos se apoyaban mucho en los relatos que mandaban, en las crónicas periodísticas. Estamos en otro mundo, cuando nuestra gran exploración es fundamentalmente el siglo XVI y XVII, el XVIII también, pero ya estamos un poco más de capa caída. Entonces, bueno, ha llegado todo mucho más lejano, ¿no? que
Bueno, y que los ingleses siempre lo han vendido mejor que nosotros. Esto te iba a decir, que lo han vendido mucho mejor, han hecho mucha más propaganda, así que son muy listillos, entre comillas. Son más listos que nosotros para esas cosas que le vamos a hacer. Pero bueno, hasta este momento que hemos llegado nosotros, y eso vamos va a cambiar la cosa. Va a cambiar la cosa, menuda vuelta. Lola, no, pero por ejemplo, dime. Está conmigo Mario Noya, que quería hacerte una pregunta. Él es el director Cuéntame. de este programa de L de Libros. Sí. Lola, ¿cómo estás? Mira, Muy precisamente también en la página de L de Libros se hacía alusión a Orellana porque en breve se va a cumplir la efeméride que precisamente tú estabas diciendo, ¿verdad? Sí, Luego hay otro investigador muy... Por cierto, bueno, te voy a hacer dos preguntitas, venga, dos en una. A ver si tenéis pensado hacer algo de Orellana para el aniversario. Y la segunda es que me cuentes algo, venga, voy a ver si te pillo, ¿vale? De una señora monja... Sí, hombre, la monja Heria. No le has cogió dado la mochila y se nos pateó medio mundo conocido en aquel entonces para peregrinar a Jerusalén. Así es nada. Por lo visto es la fundadora, por decirlo así, ¿no? Del reporterismo o del género de la crónica viajera en el mundo hispano, ¿no? En el mundo hispano. Se dice que es la primera viajera, además una mujer, que luego hay muy pocas, ¿eh? En el libro salen muy pocas porque realmente hay muy pocas, pero realmente la monja Egeria fue la primera viajera. Me dices dos preguntas. Primero, lo de Orellana. Sí. Orellana, efectivamente, se cumple en el 2011, será el 5º centenario del nacimiento de Orellana, en Trujillo, y se va a celebrar con diversas cosas. Como Sociedad Geográfica vamos a estar implicadas en muchas de las cosas, pero se está preparando pues una exposición, se están preparando conferencias, aquí van a estar involucrados pues todos los que tienen que ver con el mundo de América, del Amazonas, de Orellana. Hay una asociación, Trujillo 2011, que se ha creado para potenciar este tema y que está trabajando en estas conmemoraciones. Y habrá muchas cosas, espero, no solamente en torno a Orellana, sino en torno al Amazonas. Lo que se quiere es que 500 años después de la primera exploración del Amazonas, nos reflexionemos todos qué hemos hecho con el Amazonas, qué está pasando ahora mismo en el Amazonas, que es el gran pulmón del planeta y que, bueno, pues está sufriendo bastante expolio y muchas cosas que habrá que denunciar y otras pues simplemente reivindicar ese territorio tan bello. Y la monja Egeria es uno de esos personajes poco conocidos pero cada vez más conocidos. Era una monja, se dice que era una abadesa gallega de la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Estamos en el Bajo Imperio Romano. Y ella hace un viaje desde su monasterio en Galicia hasta la zona de Tierra Santa, pero es increíble porque va relatando a través de unas cartas que envía al convento a sus monjas, les va contando pues todo lo que hace. Ella era una dama de alcurnia, viajaba protegida un poco por soldados romanos y se le va juntando gente a lo largo del viaje, se le va juntando, conocidos, gente que va, pues me voy contigo a tal y a cual, y la verdad es que es un viaje bastante curioso. Que no ha sido descubierto hasta hace muy poco, los papeles que hablaban de estas cartas, pero bueno, que ahora cada vez está siendo más conocida, más difundida. Lola, luego tenemos otro, vamos a ver, los que sí que conocen a los exploradores españoles, el problema que tienen es que mucha gente los ve con malos ojos, porque se cree que estos iban con la espada por un lado y el mango de cortar cabezas en el otro. Claro, algunos sí, pero luego resulta que también tenemos, mira, nos lo recordaba también uno de nuestros oyentes, Justivir, que decía, nos hace una reflexión más que una pregunta. A mí me gustaría mucho que preguntaseis por aquellos marinos ilustrados que descollaron en la exploración, la hidrografía, las matemáticas, cuyos manuales eran admirados y estudiados por los mismos marinos con los que combatían. Y hablaba de Solano, Bauzá, Bustamante, de Malaspina, de Churruca. Es decir, ¿por qué no ilustramos, ¿no? ¿Qué nos pasa en España para que ningunemos así a los nuestros? Sí, nunca hemos comunicado bien, ni ahora ni nunca. Yo llego a la conclusión esa de que lo que nos ha faltado es comunicar bien, porque también siempre ha habido una mentalidad bastante burocrática en España. Entonces los descubrimientos siempre se han tratado de conservar internamente, porque eran, como decirlo, era un arma poderosa ese conocimiento. Si tú sabías que en tal territorio había tal paso importante, no se difundía demasiado porque eso era poder. El saber que eso existía era poder para el
estado. Entonces no era como ahora, pero de todas maneras, lo que tú dices de los marinos ilustrados del siglo XVIII, pues sí, hay muchísimos. El Museo Naval de Madrid ha hecho mucha investigación sobre este tema y tiene muchos documentos, y hay algunos que nos suenan de nombre, Alcalá Galiano o gente así, pero que realmente no sabemos lo que hicieron. Malaspina, por ejemplo, que hizo una navegación realmente fortísima y, bueno, digna de competir, o mucho mejor que la del capitán Cook, ¿no? Ajá. O Jorge Juan, que bueno, Jorge Juan es una persona valiosísima, que fue de todo, o sea, fue el creador del Observatorio Astronómico de Cádiz, fue espía también, espía en Inglaterra para traerse secretos de que sirvieran, pero hizo muchas cosas, y esos personajes son poco conocidos, sí. Y los botánicos del siglo XVIII, que también hay muchos y muy valiosos, ¿no? Mutis o Cuellar, hay muchísimos. Lola, una de nuestras oyentes, Carmen Pulín, se preguntaba por el polo. ¿Ha habido muchos exploradores polares españoles? No Nos tira más el trópico y... No, eso es verdad. Además, como te digo, es que la gran exploración nuestra se centra en los años, en los siglos XVI, XVII y el XVIII con las exploraciones ilustradas. En el XIX nuestro imperio estaba exhausto completamente. En el XIX perdemos las colonias, estamos más preocupados de conservar lo que nos queda que de ir a nuevos territorios. Vamos al contrario que las otras potencias europeas que en ese momento están expandiéndose y buscando nuevos territorios y buscando África, buscando Asia, buscando incluso el Polo a finales del XIX, principios del XX, pero nosotros ahí ya llegamos sin fuerzas, es un imperio que ha perdido todo, y los pocos exploradores que hay por África o en el siglo XIX, por ejemplo, que hay exploraciones africanas, es que no contaban con ningún recurso. Es que Iradier, que recorre Guinea, va con su cuñada y su hermana, su mujer, con su mujer y su cuñada, se van allí los tres, jovencísimos, o sea, en este plan. Entonces, en el polo, pues, hombre, hay algunos, cuando fueron en el siglo XVI y XVII, que por Patagonia se desvían los barcos y llegan a vislumbrar parte de la Antártida y tal, pero realmente no hemos tenido exploradores polares. Hasta nuestros siglos, hasta nuestros días, que yo tengo una gran amiga maravillosa que es Josefina Castelví, que es de la primera expedición que se asentó allí en la Antártida y que puso la bandera española sobre la Antártida, que ya lo cuenta con una emoción fantástica. Eso es lo que te iba a decir, que es lo que nos queda, que bueno, claro. De momento no hemos llegado hasta allá, pero... Lola, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos traído este atlas de los exploradores españoles, que lo ha promovido la Sociedad Geográfica Española y que la editorial es Geoplaneta. Y que nada, que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque disfrutarán mucho leyendo estas pequeñas reseñas de todos los exploradores. Gracias por estar con nosotros, Lola, y ya sabes, la siguiente edición mete una separata para meter a tu amiga la Castelví, que tiene mucho mérito. Sí. Venga, vale. Hasta la próxima. Hasta luego.